Nuestros residuos en casa y en el trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda de Debate, como siempre por TDC de Filmar para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carrera, un placer, como siempre. ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto encontrarnos una vez más en esta señal donde ponemos la lupa en la región, donde tratamos de hablar con los protagonistas y poder profundizar en ideas, en conceptos, en muchas cosas que a veces son parte de lo que circula en los medios o en las redes sociales, pero es siempre muy interesante poder profundizar, poder conocer a fondo determinados temas para reflexionar sobre ese tema y para entender de qué se trata. Entonces, de eso se trata este encuentro que cada jueves se realiza en vivo aquí por TDC. Y vamos a ver, el programa, como lo reiteramos siempre, estamos en vivo los días jueves, quizá usted esté viendo la repetición, por donde pasan los anuncios del gobernador Omar Perotti en relación a lo que viene. En un contexto de una semana compleja, con el sistema de salud en los 5 departamentos del sur, más un par de departamentos más bastante, al límites o saturados en Rosario, General López, Caseros, las localidades del departamento Caseros con, bueno, realmente una cantidad importantísima de casos, al igual que en General López, y bueno, los hospitales que están al límite. Y veremos qué es lo que termine decidiendo el gobernador. Lo que me da la sensación que lo va a tener que hacer con el apoyo de los intendentes y de los senadores de los departamentos, porque si no va a carecer de legitimidad, como pasó en el último anuncio que hizo tan solo acompañado de Pablo Hapkin, el intendente de la ciudad de Rosario, y después se reveló gran parte de la tropa en el sur santafesino y la actividad fue prácticamente normal, sin lograr el objetivo que planteó el gobierno provincial, solo en parte en Rosario, podemos decir, pero en el resto de las ciudades no, porque no se volvió a esa fase 2 flexible, sino que se siguió en una fase prácticamente como la que se venía teniendo hasta hacía 2 semanas. Sí, lo que se evidencia, Mauro, es un gran desgaste de parte de la ciudadanía, que tiene, por un lado, las dificultades y los temores propios de esta enfermedad, que ya circula de manera comunitaria en toda nuestra región, y por otro lado, las dificultades y los problemas que le genera la situación económica, el desgaste psicológico, emocional que acarrean estos más de 5 meses ya que estamos viviendo en este escenario y con una fecha de vencimiento que no conocemos. O sea, todavía nadie puede decir esto termina en tal mes o en tal otro. Eso es un caldo de cultivo bastante complejo y como lo planteamos hace ya un tiempo atrás, y creo que esto hay que volver a decirlo, para todos es difícil, digamos, para aquellos que tienen que tomar decisiones es complejo, para aquellos que se ven afectados por esas medidas es difícil. Creo que siempre el gran desafío sigue siendo tratar de dialogar y tratar de arribar a consensos, cosa que también es muy difícil, porque hay una palabra que se ha usado mucho en este tiempo que es la palabra empatía, y la verdad que es una palabra muy bonita, pero una cosa es decirla y otra cosa es llevarla a la práctica, y lo que me parece es que se dice mucho, pero se practica bastante poco. Bueno, y un panorama complicado también para firmar, ¿no? Con la cantidad de trabajadoras del Hospital General San Martín que
contrajeron COVID-19 y la cantidad de contactos estrechos que tuvieron que dejar de prestar servicios. Se manejó la posibilidad de que se instale en Firmat un hospital de campaña militar. Fue a comienzo de semana que hasta se hicieron algunas gestiones para que eso ocurra, cosa que, bueno, finalmente no terminó pasando, pero se está al límite porque las 6 camas nuevas de terapia intensiva que iban a empezar a utilizarse, como que no se pueden utilizar. Bueno, algo similar pasa en el hospital de Venado Tuerto con la saturación de camas de terapia intensiva, en el sanatorio San Martín de Venado, ocupación plena, algo parecido en el Castelli, Hospital San Carlos en la ciudad de Casilda. Casilda que tiene otra oleada con récord de casos, porcentualmente más casos que Rosario, más casos que Venado Tuerto. Así que realmente un escenario poco agradable para tener que definir como autoridad política, sanitaria, de producción, porque ahí en la mesa opinan los referentes de cada uno de los espacios. Después hay que buscar una balanza, un equilibrio que no es nada sencillo de encontrar. Y un tema que atraviesa todos los temas tiene que ver en la cuestión económica, como lo decíamos antes, y también tiene que ver en la cuestión sanitaria. En un rato vamos a hablar en otros aspectos del Estado, pero en la cuestión sanitaria en estas últimas semanas se ha dicho y se ha utilizado mucho en las redes sociales de parte de los trabajadores de la salud para plantear justamente de que habría personal dispuesto, habría gente capacitada dispuesta a trabajar, pero que no se está garantizando, no se está ofreciendo una cuestión laboral razonable a lo que se está pidiendo. Es decir, las enfermeras de la ciudad de Firmat, del sector público, decían, bueno, nos exigen, nos estamos exponiendo hace un montón de tiempo y la verdad que lo que estamos ganando es muy poco y no hay, digamos, ningún tipo de promesa de que eso mejore. Lo mismo pasa con profesionales de terapia. Hace unos días atrás, la entidad que nuclea a los médicos firmatenses decía, bueno, se puede conseguir personal, pero también hay que darle un reconocimiento salarial que a esa persona latiente, entre comillas, digamos, poder venir a trabajar acá, porque además de hacer una situación riesgosa, te lleve un salario digno a su casa. Bueno, todo esto está atravesando muchos temas, porque como decíamos, hay una cuestión que tiene que ver con sanitario y otra cuestión que tiene que ver con lo económico. Esas dos cosas se terminan cruzando sí o sí, y bueno, también vamos a hablar de ese tema en relación a la docencia, Mauro. Exactamente, nos visita el secretario seccional de ANSAFE en el Departamento General López, Javier Delgado. Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Bueno, de meses complicados, obviamente. Primero cerró paritarias ATE y UPCN, lo anunciaron las autoridades, parte de las bases no están muy de acuerdo con lo que se firmó. Ahora, en las últimas horas, ahí también expectativas en cuanto a lo que se acordó con los médicos, principalmente los nucleados en ANRA, así lo anunció Sandra Mayorana. Bueno, los municipales que siguen ahí, ella no depende tanto de la provincia, pero el gran sector tiene que ver con los docentes, ¿no? También el que queda, que es ANSAFE, SADOP, UDA, AMET, y cómo viene la mano. Bueno, nosotros veníamos reclamando ya, digo, para ser un poco sintético, pero desde fines de marzo, principios de abril, que se cerró en forma unilateral la reapertura de paritaria. Lo único que hubo fue en agosto esta propuesta unilateral de un bono que en ese entonces fue de 3.000 pesos. Parece ser que la metodología del gobierno provincial va a seguir siendo la misma, porque lo hemos visto con ATE y UPCN, en donde el acuerdo ha sido con los dirigentes, no con los trabajadores. Es decir, más allá de la metodología que tiene cada uno de los sindicatos, estos sindicatos no le preguntaron a sus trabajadores si querían o no esta propuesta. Y después, bueno, ha venido la propuesta a los médicos, que sorpresivamente, por el estado de emergencia sanitario, empezó con los amigos Perotti y no empezó con los médicos. A nuestro entender tendría que haber empezado con los médicos, pero bueno. Y ahora esperemos que vengan los docentes, ¿no? Nosotros estamos esperando una convocatoria y venimos de muchas medidas de fuerza, justamente pidiendo la reapertura del diálogo. Es decir, nosotros desde esa reunión intempestiva que hubo a principios de agosto, en donde se ofreció ese bono de 3.000 pesos, no volvimos a tener ningún tipo de contacto con las autoridades de educación. Claro. Y desde ese entonces a esta parte lo que hemos estado pidiendo es bueno, que se abra una mesa de diálogo. Es decir, estamos pidiendo que por favor haya una mesa de diálogo que venimos exigiendo o pidiendo desde principio de abril, fines de marzo. Y en este contexto, ¿cómo te imaginas una mesa de diálogos donde de ambas partes se dan, como pasó con los médicos, ¿no? Porque hay que decir, por un lado, los médicos aceptaron suma fija, cosa que rechazaban de movida, pero por otro lado el gobierno dijo, mirá, te vamos a poner en blanco, en planta permanente, a un montonazo de trabajadores que son contratados monotributistas añares,
que la provincia le niega ese beneficio, digamos, con lo cual lo recibió un amplio espectro de la comunidad médica de muy buena manera, digo. ¿Cómo te imaginás negociando, cediendo en qué, digo, en esta coyuntura? Sí, digo, hay todo un desgaste en nosotros que todos. venimos reclamando desde marzo, porque digo, lo nuestro no es solo salarial, son también condiciones de trabajo. Y la verdad que hoy llegamos a una emergencia sanitaria en la provincia, pero lo educativo se podría haber encarrilado antes. ¿Cuántos meses estuvimos nosotros como docentes pidiéndole una línea de acción para poder llegar a las familias que no tenían conectividad, para ver cómo encarábamos la educación a distancia? Y lo único que quedó fue lo que nosotros pudimos hacer. Obviamente ahora estamos en el peor momento sanitario y después de tantos meses, una oferta de un bono en negro, la verdad que es como, suena tentadora para quienes no están llegando a fin de mes, pero no deja de ser una muy mala propuesta y una muy mala política durante todo el 2020, en donde, a nuestro entender, el gobierno provincial no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo me animaría a decir que, y decía esto al principio a tono de chiste, que el gobernador empezó con Molina y Hoffman. Digo, aclaro esto porque no habló con los trabajadores de ATE y UPCN, habló con los dirigentes, que se llevan muy bien con él. Y no empezó con los docentes porque me parece que en nuestro sindicato, a pesar de algunos dirigentes provinciales, deciden los docentes, deciden los trabajadores. Me parece que esa propuesta tiene muchas dificultades para que pueda ser aceptada por los docentes. Digo, pongo un ejemplo. Nosotros en las últimas semanas hemos visto que una línea de acción interesante por parte de la provincia en materia sanitaria es que los docentes que tienen algún tipo de contagio COVID sean atendidos por la obra social. Nuestra, la obra social Diapos. Con intenciones de relajar lo que sería el gran sistema de salud para la población que no tiene esta obra social. Una muy interesante línea de acción. Ahora, con una suma en negro, esa obra social no va a tener un peso. Con una suma en negro no es que no nos alcanza a nosotros, sino que se desfinancia la caja con todos los problemas previsionales que venimos arrastrando hace años, se desfinancia la obra social, tan importante la obra social, pongo una línea de acción muy interesante que lo van a hacer con 0 pesos. Entonces, y después, ya estamos terminando septiembre, que vengan con una oferta de un bono, a nosotros no nos cambia nuestro parecer en líneas generales en relación a lo que consideramos que ha sido una política desastrosa por parte de la provincia. La emergencia sanitaria, la emergencia económica te puede poner limitaciones y hasta te puede sobrepasar, pero no hemos visto una sola línea de acción. ¿Qué medida en educación nosotros podemos valorizar del gobierno de Perotti? Una. Y hacemos ese ejercicio con quien y no encontramos. Y bueno, es más, nos animamos a decir que está esta oferta del bono porque hemos estado luchando desde marzo a abril. Si no hubiésemos luchado todo lo que estuvimos luchando con todas las limitaciones, no tendríamos ni siquiera esta oferta. ¿Por dónde pensás que pasa la salida para, tratar de llegar a un acuerdo y que a distancia o vía plataformas se pueda continuar con el dictado de clases de acá a fin de año? Bueno, principalmente nosotros lo que tendríamos que exigir en paritaria, y eso surge como mandato, es una línea de acción porque se terminó comprobando algo que nosotros veníamos diciendo también hace meses. Cuando la ministra hablaba de la posible vuelta a la presencialidad, nosotros decíamos, no se va a poder volver. Y nos amparamos en lo que decía la ministra de Salud, que es compañera de trabajo de Cantero. Bueno, se terminó confirmando el diagnóstico de la ministra de Salud, es decir, no se puede volver. Bueno, necesitamos ya una línea de acción para trabajar en forma remota para terminar el ciclo lectivo. Pero lo vamos a pedir ahora a fines de septiembre, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y después la cuestión salarial, obviamente a la docencia, si hay algún grupo de docentes o parte docente, nosotros eso obviamente lo sometemos a votación, que tiende a aceptar esta política salarial va a ser por el desgaste después de tantos meses. Si vos me preguntás a mí, yo lo rechazo. Una política, no aceptamos una política salarial en función de un bono, porque no consideramos que sea una política salarial. Desgasta, y además pensemos en esto, el propio Estado está vulnerando a sus propios trabajadores. ¿Qué queda para el sector privado en donde quien tendría que garantizar los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores está vulnerando en forma abierta a sus propios trabajadores? No escuchándolo, porque nosotros desde desde marzo y abril que estamos pidiendo una mesa de diálogo y ofreciendo sumas en negro. ¿Qué queda para un trabajador del sector privado? El propio Estado, quien debería garantizar la protección de los trabajadores en una crisis económica y una crisis sanitaria, está como dando rienda suelta a que cualquier empresario haga lo que quiera con sus trabajadores.
Digo, el Estado debería tratar de dar el ejemplo. Obviamente nosotros reconocemos las limitaciones, pero bueno, es una situación más que delicada y nosotros nos vamos a oponer a una política salarial que esté dentro de esta lógica de los bonos en negro. Hace unos días era el Día del Maestro, bueno, hoy es el Día del Profesor, así que feliz día, y un momento que estamos haciendo en vivo este programa, era el Día del Maestro, y también planteaba quienes hablan en mis redes sociales, digo que el mejor presente que le podíamos hacer a los maestros era pedir todos juntos para que se abran las paritarias y se hace una mejora digna del salario. Y alguna de las cosas que después algunas personas me planteaban es, bueno, ¿hay caja para digamos, generar darle una respuesta a esa demanda que están, digamos, realizando los trabajadores del Estado? En mi caso particular, la respuesta es que depende de las prioridades del Estado, digamos, y que hay lugares todavía, digamos, que generan riqueza y que no han sido afectados. Pero te lo traslado a vos, digamos, te dicen, bueno, estamos pidiendo mejoras salariales los trabajadores de la educación. ¿Hay lugares, o se le han planteado inclusive desde los gremios, de dónde pueden salir los recursos? Bueno, esa siempre es una forma en cómo uno discute salario. Yo soy de la idea de que quien administra debe ser quien tiene que buscar de dónde... Porque digo, no hay que confundir los roles. Nosotros somos trabajadores y ellos se vendrían a ser los empleadores. La solución es que las busquen ellos, si no, de última nos presentamos nosotros a elección y tratamos de gobernar la provincia. Me parece que ahí nosotros separamos bien las aguas. Nosotros vamos a exigir, digo, porque también siempre pasa esto. Nosotros durante los 2000 tuvimos una bonanza económica y tasa de crecimiento china en la economía argentina. Y nadie nos vino a decir, che, está sobrando o estamos produciendo un montón, miren, lo vamos a repartir. No, digo, la discusión de quererte meter a vos administrar o hacerte pensar a vos como empleador, siempre en la pobreza. Claro. Es decir, cuando hay crisis te dicen, che, y si, ¿por qué no? Mira, te presto la silla, que jugás a ser empleador, pero cuando sobra no me invitás. Entonces, en eso me parece que hay que ser claro, digo, y también en épocas de crisis, y esto nosotros lo hemos vivido en nuestro país y tenemos mucha experiencia de esto, se da una puja y hay una contradicción entre quienes trabajan y quien vive de la ganancia. Obviamente, quien tiene ganancias la ha visto aminorada por el parate económico y va a intentar perder lo que menos pueda, digamos. Y nosotros como trabajadores también vamos a hacer lo mismo. Y ahí se da una puja y hay que ver qué tipo de política se da el gobernador. Nosotros lo que hemos visto es que la situación lo ha superado ampliamente. No hemos tenido, digo, sí, por ahí rescatamos que en estas medidas de fuerza no hemos sido atacados, y ahí se ha respetado el derecho de huelga, pero no hemos tenido una sola respuesta de todo el pliego de reivindicaciones. Cosa que no sucedía al principio. Al principio sufrimos algún tipo de ataque de la ministra o algunas declaraciones desacertadas. Digo, el caso puntual de los reemplazantes. Nosotros tenemos compañeros en educación que están en peores condiciones que quien ha podido tener acceso a la IFE. ¿Cómo está hoy en día el tema de los reemplazantes? Bueno, la ministra se llamó al silencio con este tema, pero lo último que había dicho era desconocer a estos trabajadores. Digo, estamos hablando de un 30% aproximadamente dentro del sistema educativo que está en esta situación contractual, que es la de precarizado abiertamente, digamos, que es la situación del reemplazante. Y después obtuvimos, gracias a los reclamos nuestros y también cierta empatía del sector político de diputados y senadores, la sanción de una ley. Pero esa ley se terminaría de implementar en una mesa paritaria, ya sea el monto o la forma en cómo se implemente. Y por eso también estamos pidiendo la mesa paritaria, porque necesitamos hablar urgentemente de ese tema. Nosotros tenemos compañeros y compañeras que no solo no han podido cobrar la IFE, sino que como es un beneficio o una ayuda de nación en términos familiares, también le han impedido a su pareja, por ejemplo, poder cobrarla. Claro. O sea que, y no estamos hablando de un número menor. En nuestro departamento estará ascendiendo a arriba de 300 docentes, pero digo, a nivel provincial es un 30% de la planta del personal de educación. Entonces, bueno, esa situación es una situación límite y así tenemos infinidad de situaciones más. Digo, nosotros cuando reclamamos, por ejemplo, por el tema de conectividad, no solo estamos reclamando por nosotros, o ya a esta altura no reclamamos ni siquiera por nosotros, estamos reclamando por nuestros alumnos y alumnas, que nosotros estamos dando clase y de 30 alumnos se están conectando con suerte 10. Y cuando esa reciprocidad se puede dar, se avanza un montón, porque digo, con estas nuevas tecnologías de Zoom o plataforma digital, lamentablemente no se puede hacer muy seguido, porque evidentemente hay muchas familias que tienen muchas limitaciones para poder seguirnos.
y buscamos otras estrategias, materiales escritos, por WhatsApp, pero digo, no tenemos lamentablemente una reciprocidad por parte de la población, no porque no quieran, sino porque no hay una sola herramienta que haya brindado el Estado en una situación de emergencia. Javier, esto está claro que no tiene fecha de vencimiento, como decíamos al comienzo, digamos, no se sabe hasta cuándo va a durar. Francamente, digamos, hay un montón de especulaciones, de suposiciones, pero no se sabe hasta cuándo va a durar. ¿Hay un plan que estén conociendo hoy los docentes de parte del Ministerio para saber cómo sigue todo este proceso que no tiene fecha de vencimiento? No. Digo, por ahí, en el mejor de los casos, escuchamos alguna que otra noticia del ministro Trota. Sí, pero no hubo comunicación oficial, no hubo, digamos, cierto lineamiento definido por el Ministerio para decirle, mire, no sabemos cuándo termina, nos vamos a manejar así. No, de hecho digo, que nosotros siempre lo citamos y creo que lo hemos hablado, el propio funcionario Pucineri en algún momento se lamentó de no tener ninguna herramienta para saber si nosotros estábamos trabajando o no, cuando amenazó con los descuentos hace meses. Digo, no sabe cómo el docente está trabajando con los alumnos. No hay una forma, es como que quedamos en que cada docente, en función del tipo de población que tiene, se conecta por WhatsApp o por Zoom o le hace llegar algún material escrito, pero no hay una línea de acción. ¿Hubo algún relevamiento de parte del Estado para decir, a ver, cuántos docentes tienen herramientas, hablamos de material tecnológico, y cuántos estudiantes tienen herramientas? Hay infinidades de relevamiento y circulares, pero nunca una solución. Es decir, a los directores lamentablemente se les llena de circulares de que hay que tener esta información, hay que tener lo otro, pero una vez que está la información no hay una línea de acción. A grandes rasgos, digo, ¿no? Javier, ¿cómo se trabaja en los lugares donde hay comedores o merenderos escolares? Bueno, ahí también, obviamente, la provincia ha seguido enviando esto, que a nuestro entender es escaso, pero ha estado la copa de leche y se reemplazó el tema del comedor por la vianda, y se está, en algunas comunidades educativas se asiste una vez por semana, cada 15 días. Obviamente, toda una instrumentación por parte de los docentes, directivos y asistentes escolares con el tema de los protocolos, ¿no? El distanciamiento social, que tiene que ir solo un integrante de la familia, sin su hijo y sin su hija, y así se ha estado trabajando, digamos. Claro. Ustedes en varias oportunidades plantearon algo, digo, desde el grupo que conducen ANSAFE ya desde hace algunos años, planteaban la preocupación o sus interrogantes sobre esta cuestión de que la mayoría de los gremios y de los líderes gremiales tienen una afinidad con el peronismo, digamos, en esos términos, y cómo eso después termina siendo algo que inclina la balanza según si gobierna o no gobierna el peronismo, digamos, más o menos así. Estos acuerdos que se han dado en este último tiempo y esta situación con la que se ha llegado hasta septiembre, ¿ha tenido que ver con eso? Digamos, muchos gremios sentís que tienen esa sensación de compromiso de no terminar de romper algunas cuestiones que tienen que ver con la situación que se está dando porque hay un gobierno peronista que está al frente de la Casa Gris. Yo me remito a las pruebas, digamos. Uno ve al secretario general de UPCN y parece un funcionario y no un sindicalista, digamos. Y lo ve a Hoffman y también. Digo, y lo dicen los propios trabajadores. El accionar de nuestro sindicato ha sido diferente porque hay una forma de funcionamiento diferente que nosotros vamos a defender a rajatabla, que es un docente, un voto. De hecho, hemos tenido un gran debate con Sonia Lieso, que también es de esa extracción política, en donde ha querido modificar en los últimos meses la forma de decidir las medidas de fuerza. Y nosotros en el sur hemos hecho valer la larga tradición de la ANSAFE, un docente, un voto. Digo, esto no es que te asegure que no hubiésemos perdido salario. ¿Qué es lo pero que hizo modificar al eso? Perdón, Javier. Nosotros en la ANSAFE siempre y toda la vida, bueno, se conoce, las medidas de fuerza se votan un docente, un voto. Y después cuando íbamos a una asamblea decía, bueno, 35.000 docentes rechazaron la propuesta o aceptaron la propuesta. Ella propuso, con el argumento de que no se podía respetar el voto secreto, una forma virtual con un reglamento en donde el delegado consulta a sus compañeros pero no los hace votar, y después a Santa Fe se lleva un mandato pero no se llevan votos. Porque no votan. 19 mandatos, digamos. Terminan decidiendo los delegados seccionales con sus delegados por departamento. Nosotros nos opusimos a eso y llevamos el mandato, un docente, un voto. Obviamente sabemos que no es lo mismo la forma presencial que virtual, pero así como ella nos decía que nos teníamos que reunir solo con los delegados, nosotros nos reuníamos con todos los afiliados en forma virtual. Es decir, si nosotros seguíamos la metodología que ella propuso, nosotros nos reuníamos 60, 70 delegados. De la forma que nosotros lo hacíamos, nos terminábamos reuniendo en muchas veces más de 250
afiliados. Y de ahí después se votaba y llevábamos el mandato. Digo, nosotros como sindicato hoy más que nunca tenemos que pensar con los compañeros y compañeras codo a codo en cómo encontramos una salida o fortalecemos nuestros reclamos. Hoy es el peor momento para no escuchar al compañero. Digo, porque el sindicato está en una problemática para darle una respuesta a sus trabajadores, digamos, por la crisis económica, por la crisis sanitaria y por algunas decisiones políticas. Pero hoy más que nunca tenemos que apelar a esta democracia en donde el propio compañero se involucra en esto porque necesitamos su compañía y también las ideas, la fortaleza y no generar escepticismo. Digo, si el sindicato cierra la puerta es cuando peor, ya lo hemos vivido con el gobierno anterior que tuvo un ataque muy fuerte hacia los sindicatos. Todas estas acciones que vos señalabas al principio, la verdad que dan de comer a esos argumentos y nosotros tenemos que estar del otro lado. Javier, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Javier Delgado, secretario seccional de ANSAFE en el Departamento General López. Pausa comercial y seguimos con más Mesa Redonda de Debate. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. A partir del 5 de octubre, comenzamos un nuevo desafío: separar nuestros residuos en casa y en el trabajo. ¿Qué separamos? Disponé de 3 bolsas. En una, tira los residuos secos: plásticos, papeles, cartones, latas, Tetra Brick. El recolector la buscará los martes y jueves. En otra, tira los residuos húmedos: la materia orgánica, restos de comida, yerba, cáscaras de frutas y verduras. Y en la última, que te recomendamos ubicar en tu baño, desecha los residuos higiénicos: toallas higiénicas, pañales, elementos de higiene personal. Estas 2 últimas bolsas, de residuos húmedos e higiénicos, el recolector las buscará los días lunes, miércoles, viernes y domingos. Importante, acordate que los papeles, cartones, vidrios y plásticos podés seguir llevándolos a los puntos limpios. Llegó el momento. Sumate a la separación de tus residuos. Si separo, no es basura. Municipalidad de Firmat. Cerrá los ojos. Imagínate al pie de la montaña en Catamarca, escuchando el fluir del agua que riega las viñas y olivares, sintiendo el aroma de la leña quemándose al caer la tarde. Viví en tu casa la suave madurez de un vino que crece cerca del sol, accesible pero con calidad de exportación. Entrá a www.6000.com.ar. Ingresá el código VINO y obtené un 30% de descuento en tu compra. Para más información, escribinos a experiencia6000@gmail.com. Altos de Tinogasta, tierra de viñas y olivos. Migliasa Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422 599 421 511. www.migliasamaquinarias.com. Migliasa Maquinarias SRL. Teléfono 03465 422 599 421 511. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0190.
una liebre miraba a la distancia. Bueno, es la tecnología HD, obviamente, de TSD Firmat, Mariano Carrera. Exactamente. ¿Qué vista que tiene usted? De hecho, a mí el monitor me queda de espalda, así que no aprecio mucho el paisaje, pero he visto que realmente las tomas son muy, pero muy lindas. Y como dice el refrán, todo depende del cristal con el que se mire. Vamos a recibir al próximo invitado, al diputado Gabriel Real. Gabriel, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Así Bien, que Mauro ve una liebre allá en el monitor. A lo lejos, la cámara de aire que toma TDC en esta parte hacia la zona rural, uno veía en el horizonte una liebre corriendo. Pero bueno, hay que ser detallista, cazador de liebre de chico hay que ser también, ¿no? Claro, yo no estaba en ese rubro. Y de perdiz, ¿vio? Mire qué bien, bueno. Cosa que yo quisiera empezar con algo que acaba de decir Javier Delgado, porque tiene que ver con una lógica y tiene que ver con lo que, si se quiere, está pasando. O sea, ustedes me habrán escuchado en más de una oportunidad que es muy difícil, o por lo menos para mí, abrir un juicio de valor con un gobierno, ya sea nuevo gobierno como es el de Ingeniero Perotti o Rosario con Pablo Haskin, cuando tenemos la pandemia y han sido 2 o 3 meses lo más complicado del recambio después de la pandemia. Es muy difícil abrir un juicio de valor. Pero también, bueno, con esto quiero patentizar algo que él contó. Nosotros en hablo de la Cámara de Diputados, hago de mi trabajo como legislador. Yo estaba anotando hoy 28 iniciativas relacionadas exclusivamente a todo lo que significó el fenómeno coronavirus, y cómo y de qué manera nosotros como diputados podíamos, a través de proyectos de ley, a proyectos de comunicación, plantear cuestiones que le ayudaran a solucionar la problemática fundamentalmente a los sectores más complicados, que son la gran mayoría. Bueno, y él citó un ejemplo que yo quiero decir cómo se resuelve. La mayoría de esas leyes que abarcan todos los sectores quedaron en el Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado tiene mayoría el bloque de senadores justicialistas, que son los que deciden esto sí, esto no. Esta ley puntual, que es la de los docentes reemplazantes, donde nosotros planteamos, estamos hablando de docentes reemplazantes y ayudantes escolares, nosotros planteamos juntos con ellos, porque yo me reuní con el gremio ANSAFE en abril, y ya planteamos la problemática. Al figurar como empleado del Ministerio de Educación no tenían acceso al IFE. Entonces nosotros decíamos, o hagan un cruzamiento para liberar esto, o instrumenten algo que signifique una retribución a esos docentes que no iban a poder trabajar porque obviamente no había clases. Y recuerdo que la ministra, en una interpelación que le hicimos por varios temas, ella o un colaborador dijo que eran trabajadores en expectativa. Nosotros no creemos eso. Bueno, hicimos la ley para que se les reconozca un salario a los docentes, y fue Aleso la que también planteó una reunión con todos nosotros, que como en el Senado no querían con una suma fija y que las condiciones de trabajo, que salía la ley con una modificación que después se iba a tratar en paritaria. Eso es bueno, pero todavía la paritaria no se da. Por eso te decía, Javier, lo de las condiciones de trabajo. Está el caso de los docentes. De las 29 iniciativas que mencionabas, Gabriel, en el inicio de la nota, ¿cuáles considerás que son 2 o 3 fundamentales que no fueron tenidas en cuenta? Bueno, por ejemplo, todo lo que es la situación que tiene que ver con el rescate de todos los jardines privados. Por ejemplo, todo lo que significa una ley que atienda la situación gastronómica, hotelera y de turismo. Otras sí fueron tenidas en cuenta, como por ejemplo la condonación de intereses en EPE y en ASA, como por ejemplo, bueno, la conectividad nosotros lo planteamos desde el principio, donde evidentemente teníamos que coadyuvar a que la educación no se planchara como se terminó planchando. Hay otra gran discusión, ¿no? ¿Hay caja o no hay caja? Bueno, yo te voy a dar un número que es público. 25.000 millones en el FUCO, cuenta... ¿Qué es el FUCO para los televidentes? Es el conjunto de recaudaciones que hace la provincia, de la cual sale el dinero con que paga sueldos y demás. Esto se convierte en plazos fijos automáticos que se hace en el agente financiero, que es el Banco de Santa Fe, y también un superávit de caja anunciado de 8.000 millones. O sea, yo particularmente, y ahí está la médula, cuando dije no voy a opinar, yo ahora ya sí
con algunas cuestiones que tienen que ver con decisiones del Estado, del gobierno provincial, sí, yo ya soy muy crítico. ¿No niega esos números el gobierno? No, los puede negar o no, pero son cuentas oficiales, son números oficiales. Si a eso le agregamos, agreguémosle que la legislatura le dio las 2 leyes de emergencia, casi 40.000 millones. Y si a eso le queremos agregar algo más, los 19.000 millones que les dimos para que se endeude, para que tome el dinero para afrontar la pandemia, para afrontar la emergencia COVID. ¿Y a dónde se va la plata? ¿O dónde no se va? Porque si vos también mirás y comparás planta política, digo, de las secretarías, direcciones, ministerios, subsecretarías más importantes de una gestión provincial, no designó ni la mitad Perotti de lo que tenía el Frente Progresista en la anterior gestión. Es posible. Entonces vos decís, no se va, no es que se va en planta política, no es que hay minaron la provincia de empleados públicos o políticos, no pasa eso. Y todo lo que significa la concreción de lo que es la obra pública que estaba pendiente, que también eso es... O sea, yo creo que con todo eso se está haciendo caja. Yo creo que en definitiva, digamos, si vos me decís, esta es la política del gobierno, hacer caja en épocas normales... Hacer caja para los últimos 2 años, digo. Lo estoy imaginando porque tiene que tener una lógica todo esto. En circunstancias normales. En lugar de retroceder 20 y pico de años a volver a dar un bono, con todas las explicaciones que dio y lo que significa para IAPO, para previsional, para los jubilados, para volver a cuestiones que el Estado penaliza legalmente a los privados que lo hacen. Lo hace el Estado, a ver un bono en negro, digamos. Bueno, eso en un momento normal de gobierno, vos decís, este gobierno privilegia cuestiones, hace sufrir a esto, hace sufrir a los otros, pero después va a aparecer como Papá Noel y va a asegurar cuestiones. Pero ¿qué pasa? Estamos en pandemia. Y si no, preguntémonos por qué tenemos esta realidad en un montón de lugares, la realidad que todos conocemos, ¿por qué la tenemos? Y bueno, yo creo que se multiplican cuestiones. Por un lado, cuestiones de gestión local, regional, y por otro lado, decisiones políticas que, como te dije, como les informé a ustedes que no sabían, por si fuera poco parió la abuela. O sea, nuestra ministra de Salud acabamos de escuchar que también tiene COVID. O sea que estamos en una situación absolutamente complicada porque esperemos... La ministra y el secretario, Jorge Prieto, la semana pasada. El secretario... ¿Quién queda al frente? Digo, en un lugar medular y en un momento medular como el que tenemos hoy en Firmay, en nuestro Hospital San Martín. Estamos en un momento... de todo punto de vista, de lo sanitario, de lo económico, de todo punto de vista que necesitamos respuesta urgente, que la necesitábamos hace 2 meses y todavía no la tenemos. Bueno, ahora queda alguien del Frente Progresista al frente, entonces. ¿Queda Q2? ¿Por qué el Frente Progresista? Bueno, venía la gestión anterior, digo, una reconocida epidemiológica. Claro, excelente epidemiológica y excelente funcionario. Pero claro que sí es reconocida. Acá, independientemente de quién. Carolina es quien habitualmente da los partes de prensa a las 8:30. Es una de las... cuando no lo da la ministra ni Prieto, que es el secretario, le da a Carolina Q2 de epidemiología de la provincia. Acá no estamos hablando de cuestiones partidarias. No, pero digo, que alguien capacitado, digo, a cargo, eso de Gabriel. En buena hora lo que necesitamos, porque hay gente que puede estar capacitada, pero si no tiene decisión de la caja. Hoy ustedes, yo cuando entré, estaban haciendo una introducción de por dónde pasa la cuestión. Este es el mundo del revés. Por un lado, desde el gobierno dicen, no, nadie tiene que poner nada de más porque están los recursos y demás. Y por otro lado, los recursos humanos que tendrían que estar no están porque la oferta es insatisfactoria. Bueno, eso es justamente lo que quería plantearte, digo, y que se ha visto mucho en estas últimas semanas. Primero empezó con el planteo de las enfermeras, esa publicación en Facebook de una enfermera que me parece destapa la situación, y atrás de ese planteo vienen muchos otros planteos donde, entre varias cosas, están diciendo, bueno, nos faltan recursos, no nos dan aumento, o sea, hemos perdido un montón de derechos, un montón de beneficios, estamos arriesgándonos y no nos están reconociendo nada. Al poco tiempo sale el planteo de los médicos esta semana, digamos, de la entidad que nuclea a los médicos, diciendo habría personal que podría sumarse, pero ese personal no está dispuesto a hacerlo por 2 pesos. Mira, yo no soy de defender cuestiones corporativas, pero cuando hay trabajadores, en este caso como los trabajadores de la salud, primero dejar en claro algo. No hay duda
que es todo cierto lo que estuvieron diciendo y denunciando las enfermeras, por las dudas que a alguno se le ocurrió decir que era una mentira o que tenía alguna intencionalidad. Absolutamente cierto. Por otro lado, el personal de los... Usted, por ejemplo, ¿saben cuánto fue la oferta que se le hizo hoy a las enfermeras para mejorar por hora? ¿Qué oferta se les hizo? No. 30 pesos por hora. Entonces, si un gobierno tiene que atender una situación de enfermeras que están extenuadas y le pasa de 198 pesos la hora a 228, estamos complicados. Si no analizamos eso con claridad, tenemos un problema gravísimo. Digo, otra cuestión, y que yo no soy de ninguna manera defensor, yo creo que tienen que convivir y coexistir la medicina pública, soy un defensor de la medicina pública y la medicina privada. Y cuando hubo una confrontación, yo estuve del lado de la medicina pública. Ahora, hace 3 meses le pidieron a todos los sanatorios privados de firmar, porque se adoptaba una modalidad que atendieran un montón de prestaciones. Pasaron más de 2 meses y ahora les vuelven a pedir y no le pagaron lo que le debían cuando era una condición. Estábamos hablando, a lo mejor pensarán, ¿no? Como el sanatorio firma es tal cosa, puede aguantar y demás, que esto y que lo otro. Y todos los otros que no lo puede hacer tampoco. Entonces tampoco se paga lo que se debe de antes. Entonces estamos con un problema de gestión, estamos con un problema de decisión política. Y ahora peor todavía, porque con quien hablábamos, yo no digo que no tuviéramos diálogo, porque particularmente he hablado 4 o 5 veces por distintas cuestiones, por temas de Rufino, por temas de Venado, por temas de firma con la ministra. Lionel, nuestro intendente, estaba hablando, él fue el que me llamó hoy para decirme lo que yo ya había escuchado por la radio, porque tenía pendiente definiciones que tienen que ver con que nosotros tenemos un equipamiento de 11 respiradores y estamos usando 5. Y yo digo que hemos tenido suerte, porque prácticamente hemos tenido que derivar algunas situaciones. Hoy acabamos de tener una reunión fuera de firmada, digamos, porque esto está al máximo su nivel. Con un problema, con todas las bajas que hemos tenido a nivel de enfermeras y a nivel de médicos, ahora lo que se podría tomar va a servir para cubrir lo que teníamos. Pero todo eso, que viene muy lento, para mi gusto muy lento, lo venimos reclamando, lo venimos hablando, lo necesitamos, ya el agua nos llegó, lo necesitamos ayer. Entonces ahí yo creo que, y no hablo de mala fe, hablo de una falta de decisión económica, porque yo te puedo decir, sí, yo quiero que vengan los médicos, ahora yo les pago tanto. No, esto hay que acordarlo. Estamos en emergencia. ¿Y qué pensás que debe, prever en este contexto, ¿no? Más allá de lo salarial, donde la realidad muestra también que está todo saturado, al menos el sur provincial, en cuanto a camas disponibles, estamos a 3, 4 días de que termine de saturar Rosario y Venado Tuerto. Y Casilda también, que empezó con una oleada nueva, el Hospital de San Carlos. ¿Por dónde pensás que debe pasar el anuncio de Perotti? Porque Mirá, hoy estuve en Rosario por cuestiones laborales. Y en Rosario había cierto acatamiento interesante a mucho de lo que se anunció, con Pablo Hapkin al lado. Digo, ¿considerás que tienen que estar los 5 senadores de los 5 departamentos del sur, los principales intendentes al lado de Perotti, para que tenga más validez y legitimidad los anuncios que va a hacer este fin de semana? Yo creo 2 cuestiones. Una... Porque nadie prácticamente no se respetó de lo que anunció Perotti. Por supuesto. Y también digo, hay responsabilidad en eso. Pero por supuesto. Digo, que no se lo traslado a los ciudadanos, se lo traslado a la clase dirigencial. Yo te voy a decir mi opinión. Mi opinión es que no tiene que haber ni tendría que haber una coalición entre lo sanitario y lo económico. No es que son cosas contrapuestas. ¿Cuál fue mi planteo? Bueno, si querés podemos analizar cómo se hizo en firmar la cuestión todo este tiempo, el respeto que hemos tenido. Te hablo desde el punto de vista pero salgamos de firmar, vamos a lo macro, digo. Bueno, entonces nosotros creemos que tendría que haber otras estrategias. Si ya sabemos que el mayor problema está en los contactos de las reuniones interpersonales, en las cuestiones con los chicos, que son los más proclives a esto, bueno, enfoquemos con una nueva estrategia ahí. O sea, me parece, de ninguna manera yo estaría a favor de algo que contribuya a que más gente se enferma.
Creo que un comercio regulado, bien controlado y demás, ahí no está el problema. No está el problema ahí. Digo, me parece, no sé cuáles van a ser los anuncios. En ese sentido, nosotros con la posición pública que tuvimos, con presidentes comunales y demás, sin avalar estrategias de nadie, porque si querés me referencio, no como una política provincial sobre lo que se hizo acá. Nosotros hacíamos un planteo sobre lo que se hizo en esta ciudad, que hemos sido absolutamente cuidadosos y hemos tenido costo político también por eso. Digo, me parece que hoy la dirigencia política, por un lado, mira mucho televisión de Buenos Aires, y esta disputa que se daba entre el AMBA y provincia de Buenos Aires, la grieta de un lado, la grieta del otro, se ha trasladado acá. Hoy me parece que nadie está preocupado realmente, y cuando digo nadie, no quiero ser abarcativo, digo de los que tienen responsabilidades específicas. Yo no tengo la responsabilidad de ir a buscar un enfermero o ir a hablar con los médicos para generar cuestiones. Sí tendré otras responsabilidades. Entonces estamos más preocupados en echar la culpa a Juan o a Pedro, estamos más preocupados para que no nos cueste políticamente esto que nos va a generar y nos está generando a toda la clase política en general, las críticas justificadas absolutamente de la gente. Estamos más preocupados en eso, en pensar, porque si lo hubiéramos pensado, que, vuelvo a decir, hemos tenido suerte. Tenemos saturada, estamos ahí, estamos en un momento que no sabemos, todo con este sol de hoy, 29 grados, digo, no será el momento en que esto empiece a ceder y a bajar, porque ya es una aspiración que a todos nos sale desde lo más profundo. Entonces, algunos están más preocupados en querer cubrirse políticamente, en que hacer lo que tienen que hacer. Bueno, quedó demostrado en el último anuncio de Perotti y Hapkin, ninguno de los dos quiso anunciar nada. Digo, ni Perotti ni el intendente de Rosario Pablo Hapkin, ninguno quiso pagar el costo político de los anuncios, que eran no solamente para Rosario, sino por una gran parte de Pero que además de el camino pasa por el medio, yo creo que puede convivir la cuestión económica, yo no soy anti... Pero para que haya menos circulación, todos los especialistas coinciden en esto. Sí. Yo no soy especialista, pero uno pregunta y habla. Los especialistas coinciden en que hay que reducir la circulación al 50%. Bueno, ¿cómo bajamos a ese 50%? Eliminemos todas las actividades deportivas y ¿qué más? ¿Cómo seguimos? Bueno, hay que seguir precisamente con todo lo que genere una situación de movilidad de gente. Ahora, impedir que alguien vaya a comprar y demás, no me parece que eso sea... No, yo no dije que esa sea la salida tampoco. No digo una solución, o sea, yo creo que puede convivir la cuestión sanitaria, ya estamos donde estamos, ya no tenemos margen. Vimos el diario antes, y a pesar de eso, y también la otra cosa que me falta decirte, que vengan los funcionarios a decirte que las camas se pueden llegar a saturar por la inconducta social, realmente me parece, si es un elemento para seguir generando temores y demás. Pero si acá pasa algo que nadie quiere, es por responsabilidad de los funcionarios, y yo soy el primero que me pongo ahí. Responsabilidad porque no se generaron las cuestiones que se tenían que haber generado. ¿Cómo puede ser que hace 2 o 3 meses nosotros teníamos un plantel y no lo tenemos más? No sabíamos que las enfermeras íbamos a necesitar repuestos para esas chicas que estaban trabajando 12, 14 horas. No sabíamos que se iban a enfermar y que teníamos que tener esa respuesta. Bueno, parece que no. Gabriel, ¿hay plan B? Y si hay, ¿lo conoces? El plan B es... El primer plan es que desgraciadamente esta respuesta que necesitábamos, que estamos pidiendo de hace muchos días con la ministra y que ahora demorará, me imagino, o no lo sé, a lo mejor ella está bien y puede seguir, más que nada Lionel es el que va a tratar de comunicarse hoy para avanzar, porque en el medio había una serie de propuestas que no se terminan de concretar nunca. Si eso no se da, que no está la respuesta del Estado, vos fíjate que en Venado quiso la municipalidad tomar algunas iniciativas y automáticamente le dijeron que no, que para eso estaba el gobierno provincial, y en buena hora que sea así, porque así corresponde, y por eso le dimos los fondos al gobierno a través de leyes para que tenga las decisiones. El plan B va a ser en un escenario que ojalá, por supuesto, ojalá, todos queremos que no pase, pero si acá tenemos un desborde sanitario, vamos a tener que buscar soluciones. Y las soluciones, la verdad, no podemos esperar que venga el plan Detectar, que está muy bien que venga, porque se fue a barrios, se siguió haciendo docencia con lo que es esta enfermedad,
pero la solución la vamos a tener que encontrar acá. ¿Con quién la vamos a encontrar acá? Con las enfermeras de acá, con los médicos de acá, cuando digo acá, de la región. No te olvides que este hospital, General San Martín, abarca un montón de localidades. 14. Bueno, entonces digo, la responsabilidad es enorme. El plan A se agota rápido, si las soluciones no estamos hablando de 24 o 48 horas, vamos a tener que buscar esa empatía ante todos los presidentes comunales y todos los que tienen la región para ver cómo encontramos los medios, que es por ejemplo decir, bueno, a ver, cada pueblo que aporte un enfermero. Por ejemplo, te doy, mirá lo que me estoy hablando. Cada pueblo no lesionen su actividad sanitaria, pero aporten una enfermera, un médico. Los médicos también pueden cumplir esta función. Y por enfermeras que estaban con licencia sindical, como se dice, que trabajan dentro del gremio, dejaron el gremio y dijeron, vamos a laburar. Vamos a laburar al hospital. Estamos en emergencia, entonces. Y después, los que tenemos otra responsabilidad, tanto intendentes, presidentes comunales como los legisladores, tenemos que juntar el dinero que hace falta. Porque además, para poder hacer esto, que es el plan B complicado, hace falta recursos. A mí igual me queda sonando esto que vos decías antes cuando enumerabas el dinero de caja, el dinero de las leyes que se aprobaron en su momento de emergencia, que fue toda la disputa política del inicio de año y que nos olvidamos rápidamente. Finalmente se logró, digamos, se le dieron los recursos y que hoy las autoridades locales y los legisladores de la región estén pensando en que hay que generar caja para sostener la salud de la región, suena un poco contradictorio, digamos, teniendo en cuenta que es una responsabilidad de la provincia y que en su momento se le dieron esas herramientas para que la provincia disponga de esos recursos y que se habló de hace 5 meses, que estábamos esperando que en algún momento iba a haber un pico y las cuestiones iban a saturar. Lo que te quería preguntar es algo que antes decía Mauro en relación al comunicado del gobernador y esto de buscar consensos. ¿Hubo alguna, en estas últimas semanas donde la situación se agravó, hubo una convocatoria de parte del gobernador, más allá de los especialistas sanitarios, a los intendentes referentes de las zonas afectadas, a los legisladores referentes de las zonas afectadas, para tratar de llegar a consenso y decir, empujemos todos juntos el carro para que no se caiga? Mira, tanto es así que el anuncio que vence ahora, hace 15 días, y te lo puede decir el intendente de Firmá, la ministra le dijo, antes de que tomemos una decisión, lo vamos a consensuar con todos ustedes. Nunca se consensuó absolutamente nada. Vos decís lo que planteaste antes, la lógica. Y la lógica de este gobierno, la verdad, cuando vamos a la educación, cuando vamos a la salud, la lógica es parecida. Vos te hubieras imaginado que el hospital, la gente tuviera que hacer colectas, vos te lo hubieras imaginado, retrocedimos 30 años. Bueno, esa es una cuestión. Eso hoy hablaba con alguien del Centro Económico de Firmat que me decía, y lo voy a aprovechar para plantearlo, se lo hablaba con Mauro antes de que empiece el programa, que si la gente quiere hacer donaciones, que en todo caso articule esa suma que quiera donar con el Centro Económico para que ellos que están trabajando en relación con el hospital, digamos, destinen el dinero a lo que haga falta y no a llevar cosas que no necesiten. Claro. Entonces digo, bueno, lo vamos a comunicar, pero después lo pensaba, digamos, tomaba distancia de ese planteo y digo, la ciudadanía aportando para tener que darle alcohol o herramientas preventivas al hospital, cuando estamos hablando de millones de dinero que se están generando, me parece, digo, que la gente lo haga si se siente bien, bárbaro, pero no es por ahí el camino, me parece un disparate. Mira, yo me resistía por una cuestión de... Me resistía porque vos sabés que yo tengo compromiso con todas las instituciones de Firmá, de la región y de infinidad de lugares de la provincia, los míos públicos, yo los saco. Me resistía, pero me resistía en función de que necesariamente tenía que estar la provincia generando la respuesta para todas las cuestiones, no para las que todos conocemos que salieron a la luz en función de que las enfermeras... Bueno, algunas de las enfermeras con las cuales yo hablo muchas, que por eso me da fe que esto es cierto, me hicieron un planteo de la necesidad de un lavarropa, de un secarropa y de 2 mochilas. Y sí, ahora lo digo porque está esto demás. Me lo pidieron y lo fui a hacer, pero digo, pero este es el mundo que estamos viviendo en lo que significa la salud pública en Firmá. Sorprendente. Bueno. Eso se llama, si se quiere, una inercia de la que tenemos que salir. Yo me quiero quedar con lo último, así que ya nos extendimos. Digo, la cuestión tiene que ser propositiva. Ya a esta altura no tenemos que buscar quién se equivocó, quién no lo hizo, si no fue a tiempo y demás.
Hoy es plan A, que ojalá se dé, y si no, plan B, porque si mañana se desborda esto y no podemos tener respuesta sanitaria, te lo digo yo que soy un paciente de riesgo, no podemos tener respuesta sanitaria con un respirador, teniendo el respirador, pero no teniendo los médicos o la enfermera, no tenemos forma de explicarle nada a ninguna persona cuyo familiar sube un problema de salud por no estar las cuestiones que tienen que estar. Por último, se lo plantea también a Javier Delgado, ¿no? Esto decía, el bono que no es remunerativo, que los médicos se dieron en eso porque, por el otro lado, el gobierno de la provincia va a pasar a planta permanente un montonazo de médicos que venían precarizados desde hace años. Digo, ese también es un punto, ¿no? Al cual hay que mirar, digo, en la tarea cotidiana en la lucha contra la pandemia. Sí, pero es una contradicción. Sí, obvio que es una contradicción, pero digo, pasan... Te doy una zanahoria. Sin la obra social que le corresponde, sin los aportes que le corresponden, sin las vacaciones que le corresponde y sin ganar el sueldo que le corresponde, porque no van igual que un médico que está en blanco, el médico que es monotributista. Yo lamento que en este momento de pandemia estemos discutiendo, o esté el gobierno discutiendo cuestiones de plata. Esto lo tendría que haber solucionado del vamos. Hace 6 meses que sabíamos que iba a pasar todo esto. Ahora estamos discutiendo cuánto es lo que se le tiene que pagar a un médico. Te vuelvo a repetir, ¿a vos te parece que a una enfermera, con todo lo que hemos visto, para nada, le paguen 30 pesos más? Y aparte el Estado nunca debe dar aumentos negros, o sea, eso debe quedar en claro, porque después no puede exigirle ni a un comerciante, ni a una empresa, nunca el Estado puede ser el ejemplo de dar un aumento, una cifra no remunerativa, independientemente de la coyuntura. Digo, pero los referentes ANRA marcaban también, digamos, por un lado como positivo, este hecho que señalaba recién. Bueno, ahora, todo lo que sea salir de la precarización laboral es muy bueno. Digo, lo propositivo, bueno, todos tenemos que sumarnos para ver de qué manera ponemos proa y tenemos lo máximo que podemos tener de respuesta sanitaria en nuestra ciudad. Gabriel, gracias por visitarnos como siempre. Gracias. ¿Estás bien vos? Estoy bien, por ahora. Gabriel Real nos visitó en Mesa Redonda Debate y estamos cerrando, Mariano. Exactamente. Bueno, recordar lo que recién decía, desde el Centro Económico de Firmat están planteando que aquellos que quieran colaborar con el hospital, hay una cuenta habilitada que la pueden buscar en las redes sociales, ahora no la tengo presente, donde se puede hacer un aporte. Esos fondos son conjuntamente administrados con el hospital y se determina a qué se utiliza, es decir, qué hace falta. Ahí van los fondos para que lo tengan presentes aquellos que quieran colaborar. Está bien que colabore aquel ciudadano que de alguna manera sienta la necesidad, el deseo, la obligación de participar, está muy bien. Mi enojo tiene que ver con que pienso que hay cuestiones que son responsabilidad del Estado y que no tendría que darse, pero eso es otro tema aparte. Si usted siente el deseo, las ganas o el compromiso de participar, lo puede hacer de esta manera, insisto, para no aportar cosas que no sean de utilidad. Y la otra cosa que hay que decir, Mauro, también, estamos en un momento extremo, coincido en esto, pasaron 6 meses y lamentablemente uno ve en distintas áreas que no hubo planes, que no se pudo mirar hacia adelante. También hay que plantear algo que he planteado en los últimos días y que los problemas vienen de arrastre. Digo, acá en algún momento también hay que hacer un repaso de lo que fueron las políticas educativas, sanitarias, etcétera, etcétera, en unos cuantos años y ahí ver, digamos, cuáles fueron las cosas que se fueron acumulando para que hoy detonasen como detonaron, digo, porque si todo se hubiese hecho de la mejor manera posible, tampoco hubiese sido tan difícil que esto termine detonando tan rápido como está detonando en este tiempo. Si no, tampoco hubiesen existido las cooperadoras escolares como existen hace décadas, las cooperadoras policiales, de los jardines, de un montón de cooperadoras que es ahí donde tiene que estar el Estado y hace décadas que existen gracias al esfuerzo de muchos ciudadanos. Llegamos al final de una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos en una semana. Chau.